Estoy llamado a cambiar el mundo. Uf, qué frase. Con esas palabras, Napoleón Bonaparte le dejaba claro a su hermano que su ambición, bueno, no tenía fronteras. Era el presagio de un cambio que iba a ser, de verdad, monumental. A ver, pensemos en estos nombres. Austerlitz, Trafalgar, Waterloo. Al toque se nos vienen a la cabeza imágenes de cañones, de cargas de caballería, ¿no? El destino de toda Europa decidiéndose en esos campos de batalla. Pero, ¿y si esa es solo una parte de la foto? Resulta que la historia que casi siempre nos cuentan podría estar incompleta. Hoy vamos a analizar la tesis de Alexander Mikaberidze, que nos propone ver las guerras napoleónicas como lo que realmente fueron, una historia global. Y es que sí, es verdad. Tradicionalmente, hemos visto todo este periodo como un drama, netamente europeo, una lucha larguísima, de casi 23 años, que cambió por completo el mapa del continente y que por un tiempo vio a Francia dominarlo casi todo. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿y si eso es solo la mitad de la historia? ¿Qué tal si la verdadera escala de este terremoto político y militar solo la podemos entender si miramos mucho, mucho más allá de Europa? Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Primero, veamos por qué la visión tradicional se queda un poco corta. A ver, esta visión eurocéntrica se concentra casi exclusivamente en la pelea por el poder en el continente. Ya saben, las coaliciones que se armaban para frenar a Napoleón, las batallas por el control de Alemania, de Italia, de España. O sea, es una historia increíble, súper potente, pero que tiene sus límites. Y aquí es donde la propuesta de Mikaberidze se vuelve fascinante. Es audaz, pero a la vez simple. Para entender de verdad la era napoleónica, con todo lo que implicó, tenemos que ampliar el mapa. El verdadero campo de batalla no fue solo un continente, fue el mundo entero. Y en el mismísimo corazón de esta guerra mundial, ¿qué encontramos? Una rivalidad que ardía como ninguna otra, la pelea entre Francia y Gran Bretaña. Miren, esto es clave. Fíjense en los números. Mientras que Austria, Prusia y Rusia como que entraban y salían de las alianzas, Gran Bretaña estuvo en guerra con Francia 240 meses. Estamos hablando de 20 años casi sin parar. Esa fue la verdadera constante que llevó el conflicto a una escala global. Y claro, para aguantar esa pelea, Gran Bretaña tuvo que poner una cantidad de dinero que hoy nos parecería una locura. Imagínense en esa época, 65 millones de libras esterlinas. Y ojo, solo en subsidios para sus aliados. Esto ya no era solo una guerra de soldados, era una guerra económica con todas las letras. Entonces, aquí está el punto clave. Mientras en Europa el discurso era sobre el equilibrio de poder y las fronteras, los objetivos de fondo, los globales, eran mucho más grandes. El verdadero premio gordo no era tomar Viena o Berlín, era controlar el comercio mundial, dominar las rutas marítimas y, por supuesto, quedarse con los recursos de las colonias. Y claro, esa lucha por el control del mundo llevó la guerra a lugares impensados, mucho más allá de Europa. De repente, había expediciones en Sudáfrica y Egipto, movidas diplomáticas en Irán, batallas por el control de la India, y ni hablar de los enfrentamientos en el Atlántico y el Índico. El mundo entero, literalmente, se convirtió en su tablero de ajedrez. Así que a esos nombres que dijimos al principio, Austerlitz, Waterloo, hay que sumarles otros. Buenos Aires con los intentos de invasión británica, Nueva Orleans clave para la expansión de Estados Unidos, Assaye en la India que afianzó el poder británico y Alejandría en Egipto. Batallas que parecen lejanas, pero que estaban totalmente conectadas con la pelea principal. Bien. Ahora veamos el legado de todo esto. Porque, al final del día, las consecuencias más permanentes, las que de verdad perduraron, no se sintieron tanto en Europa, sino en el resto del planeta. Y esta cita de Mikaberidze lo dice todo. A ver, el imperio de Napoleón en Europa desapareció del mapa en 1815. Se acabó. Pero los cambios que estas guerras provocaron fuera de Europa, esos fueron, en muchos casos, para siempre, imposibles de revertir. Revisemos rápido esta línea de tiempo. 1803, Napoleón necesita plata y le vende Luisiana a Estados Unidos, que de un día para otro duplica su tamaño. 1808, invade España, y el caos que provoca ya abre la puerta a las independencias en toda Latinoamérica. Y para 1815, Gran Bretaña ya es la dueña y señora de la India. O sea, son eventos que marcaron todo el siglo XIX. El resultado de todo esto es un mundo completamente nuevo.
El imperio español básicamente colapsa. Estados Unidos empieza a perfilarse como un gigante. El imperio británico se convierte en la superpotencia mundial. Y además, se plantan las semillas de nuevos poderes y conflictos en Oriente Medio y Asia. En resumen, estas guerras le metieron el acelerador a fondo a la gran divergencia, esa brecha económica y tecnológica entre Occidente y el resto del mundo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. La Europa que Napoleón conquistó, bueno, la volvieron a dibujar en un mapa después de que perdió. Pero el mundo que él ayudó a transformar, ya sea directa o indirectamente, ese mundo sí que nunca volvió a ser el mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue su verdadero y más grande legado?